Las historias son las que a mí me llaman más la atención. Yo no soy tanto de las historias ficticias, soy más de las historias reales, porque existen miles de historias en el mundo, claro, que se deben de contar y que tienen que ser escritas y transmitidas y divulgadas, porque esas son historias, claro, de ejemplo. Yo me refiero a las historias que son de ejemplo, a las historias que te ponen de vidas que cambiaron drásticamente y que fueron hasta la cárcel. Yo creo que esas sí son a leer desde mi punto de vista, pero no te van a ofrecer mucho, ¿no? A mejorar tu vida, como lo decías, el bienestar. Igual y sí, lo que pasa es que igual depende del lenguaje que puedas encontrar en la literatura, porque no solo te va a beneficiar que te cuente una historia y que tú puedas comprender que hay otras realidades, sino que te va a acercar a otro vocabulario. Entonces te vas a poder ampliar totalmente a ti mismo también. Entonces ya no te quedas en como se quedó en se puede, no, es posible, ¿no? Ya tienes otros sinónimos, ya tienes otras definiciones y tienes miles y miles de universos dentro de miles de palabras, ¿no? Y eso te lo da también la literatura, sí, porque te da otras formas, te da otros instrumentos de conocer. Exacto, y no tienes que esperar a que alguien te esté escribiendo o estés leyendo algo explícito, exacto, sino que hay cosas que, no hombre, el lenguaje es tan hermoso y tan amplio que te pueden decir algo que nada que ver, que, o sea, puedes decir que no hay manera de relacionarlo, pero cuando estás leyendo te salgan 2, 3 palabras que ya te dijeron todo y ya cambiaron tu vida por completo. Entonces es como que alguien llegue ahorita, no sé, y estés en una tocada de rock y todo el mundo esté brincando y tú estás como perdido en el horizonte y se acerca a tu oído y te diga, me gustas cuando calles porque estás como ausente. Y eso es una oración de Pablo Neruda, en un contexto de una tocada, en un momento totalmente, y tú dices, ¿este güey qué, no? Y bueno, vamos a ver qué me dice, igual voy a salir un rato con él. Entonces, ¿cómo con esa expresión logró capturar tu atención? Se comunicó contigo, totalmente diferente, porque otro había llegado y te decía, oye, qué bonito estás, ¿no? Pero él llegó y te dijo esto y así, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿de dónde? Entonces es totalmente diferente lo que te va a la literatura. Sí, y no te contó una historia, te ofreció 4 o 3 palabras que te sacudieron, y eso creo que es lo más bonito de la literatura, más que las historias, la manera en la que utilizan el lenguaje para insinuarte algo, es lo más maravilloso. Bueno, a mí lo que bueno, aquí estamos hablando en la parte de una mujer, del coqueteo, ¿no? pero no solo es eso, ¿no? También como psicológicamente, ¿sabes? Porque luego te topas con situaciones en las que, no sé, hay un problema entre tu familia y tu mamá y tu papá y no sabes cómo dirigirte a ellos. Probablemente leyendo un libro encuentres las formas de acercarte o las palabras que debes usar para que ellos no piensen que tú estás teniendo o una forma de que no los estás ofendiendo o te estás acercando demasiado violento, por decir, o estás siendo un chiquito de 15 años que quiere algo, ¿no? Es una forma de acercarse y de que ellos pueden encontrar el mismo sentimiento y la misma comunicación y se dé la comunicación, porque como hemos visto la comunicación es una cosa tan circular que de repente hay mucho ruido y se rompe con una palabra. Entonces puede ser que la persona no esté captando lo que yo le estoy diciendo y puede ser que yo no esté escuchando lo que él me dice, pero la literatura te va a dar esas herramientas para quizás darle la vuelta a eso y acercarte de otra manera a la persona. Y entender a la persona, porque por ejemplo hay veces que no vas a comprender por qué una persona reacciona así, o no entiendes de que es que no entiendo por qué hace esto o dice eso. Entonces luego te topas con una historia que tiene un personaje parecido al que tú conoces y empiezas a leer todo lo que ha pasado, dónde está su escala de valores, de dónde vino, a dónde va, qué es todo lo que le encerró, por qué es así, y entonces dices, no mames, ahora ya entiendo, o sea, ya sé que no todas las personas somos iguales, no todos fuimos a los mismos lados y nos formamos de diferente manera, exacto. Entonces ahí eso te ayuda mucho a tolerar, a saber que no eres el ombligo del mundo, que hay más personas, o sea, de ombligos solo tenemos apestosos y huecos, entonces vamos a luego perdón. La literatura de generaciones que luego pasaron o muy rápidas o muy cortas o produjeron pocas cosas, o luego está la insurrección, como decía Nahum, de la literatura esta que dice que si eres un oprimido, pues te voy a dar espacio, porque es la forma de vender, porque también la literatura se vende y se piensa cómo se debe vender. Al final
todos entramos en un mercado. Y lo que decían aún es que de algún tiempo para acá se está haciendo mucho de esta literatura de gente que es como oprimida, ¿no? Entonces vamos a darle voz. ¿Por qué? Porque nadie lo está haciendo. Y con esto ya te vendieron un montón de libros, y entonces tenemos libros de los mártires de toda la vida, ¿no? Entonces estamos... Pero por decir, eso sí yo creo que está mal hacer. Que las librerías, que las empresas que se dedican a hacer los libros, o los autores más bien, que se dedican a escribir, que únicamente escriban lo que necesita la gente. O sea, ponle tú, como tú lo decías, ¿no? Si la necesitan, quiere un libro donde hablemos de la libertad de México, bueno, ahí está, ahí te lo pongo. En cambio, o sea, a lo que voy, hay a veces que los autores son víctimas de los lectores. O sea, si los lectores están pidiendo masacre de los zombies, por decir ahorita en la televisión, 10.000 zombies, 10.000 vampiros, ¿no? 10.000 hombres lobos. ¿No? Entonces, eso es lo que voy, ¿no? O sea, nunca un autor, yo creo, debe de caer en eso, porque si no, entonces, si la sociedad te pide, no sé, algún tema porquería, te va a perder. O sea, no lo vas a estar educando, como le decíamos, no le vas a estar inspirando a realmente a actuar, porque eso es lo que debe de hacer el mexicano, eso es lo que debe de hacer el yucateco, actuar, porque si no lo hace, ¿de qué va a servir entonces que lea tantos libros si ni siquiera va a poder cambiar su vida ni la de los demás? ¿No? Pero bueno, tenemos que ir a primero, ahora sí que, ustedes saben, este es nuestro corte mediano, es donde le mandamos a una música y regresamos con el tema. Pero mientras vamos a escuchar un fragmento de la canción The Hives, Wait a Minute Now. Wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute, baby, wait a minute now. If you want me to understand, 'cause this is getting out of hand. You say these kids are all insane, but they got drugs instead of brains. They drink blood at night, yes they do. Not every one of them, but a few. But I ain't here to try and spoil your fun, and I try to be a cop. But my head is stuck in the guillotine, and the blood's about to drop. Wait a minute now. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Micrófono Abierto. Esta es nuestra segunda emisión y le agradecemos que nos esté escuchando el día de hoy. Y bueno, ahora sí que vamos a hablar del tema primordial, yo creo, de por qué no el yucateco lee. El yucateco promedio no lee ni siquiera un libro al año. Eso es algo que preocupa y que preocupa tan siquiera al gobierno federal, pero que duele también. Se nota que no compran los libros. Pero vamos a hablar de los errores típicos que se cometen al intentar, o más bien al querer leer un libro o promover un libro, ¿no? ¿Cuáles serían esos errores que cometen mucha gente? Yo creo que empezar, tratar de enamorar a alguien a la lectura con autores clásicos. Los autores clásicos son muy buenos, son lo mejor de lo mejor. Hay autores... Son los primeros. Son los primeros, son los pioneros, entonces... Pero para que alguien se acerque a la lectura, se tiene que identificar, tiene que comprender. Si tú le pones a alguien a leer la Odisea, yo traté de leer la Odisea a los 14 años y la verdad no lo terminé. Y hasta la fecha no lo he vuelto a agarrar porque no, o sea, no me identifiqué. Exactamente. ¿Cómo decía, de hecho, el maestro Nahum, que debería estar aquí? Sí, maldita sea. Que para los autores clásicos, quizás en el momento de su contexto histórico en el que estaban escribiendo, lo que al final los salvaba cuando escribían literatura inmersiva era el que el hombre pudiera viajar a otros lugares, ¿no? Pudiera llegar a otros lados. Y esa era su visión como de salvación. O sea, te doy la literatura en que te cuento cómo llego a otra parte del mundo. Tenemos a Julio Verne, que nos escribe de La Isla Misteriosa, y donde te da
instrumentos, ¿no? Que actualmente se empiezan a crear, o que tú en ese momento dices, maldito visionario, ¿no? Porque todo eso se lo imaginó. Y luego entramos a la etapa de Julio Cortázar. Ya me están maldiciendo a todos los autores, espérate. Son los poetas. Que luego entra Julio Cortázar y que te empieza a hablar de este mundo que empieza a vivir, y que nosotros igual vivimos